¿qué dijimos que es el próximo acontecimiento en el reloj del Señor? El arrebatamiento. El arrebatamiento. ¿Y a quién viene Cristo a arrebatar? A su iglesia. Entonces hay un problema si alguien no pertenece a la iglesia que Cristo fundó. Está esperando algo que lo puede sorprender. Con mi amigo José del Ministerio Audiovisual estamos grabando también estas enseñanzas para subirlas. Así que voy a pedir 2 disculpas, una ahora y una al finalizar la enseñanza. Mis disculpas sobre esta, que es la verdad que estamos predicando. Si alguien se siente ofendido, si alguien se siente atacado, no es la intención. La realidad es que el Señor vino a traer espada. Y nosotros somos mensajeros del mensaje del Evangelio. Y el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Y tenemos que predicar la verdad. Jesucristo es la verdad. Amén, amén. Jesucristo es la palabra hecha carne. Entonces nosotros cuando predicamos la verdad, lo que predicamos es la palabra de Dios. Y ella es la que convence al mundo de pecado. Entonces hoy vamos a ver el nacimiento de la iglesia, qué es la gracia, qué debo hacer para ser salvo, la doctrina de los apóstoles y esperando el arrebatamiento en paz. Vamos a ver si me alcanza el tiempo para dar todas estas enseñanzas. Vamos a leer el misterio de la piedad. Amén. Primera de Timoteo 3:16. Léanlo conmigo, por favor. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Amén. Ahora leamos la parte que está subrayada en amarillo. Dios fue manifestado en carne. Ahora díganlo ustedes sin mi micrófono. Amén. Ese es el misterio bíblico. Ese es el misterio de la piedad. ¿Cuál? Que Dios fue manifestado en carne. Y vamos a hacer un repaso de las últimas 2 enseñanzas que tuvimos. Dijimos que Dios es uno. Dijimos que Dios es espíritu. Dijimos que Dios es un solo espíritu, que ese espíritu es santo, y que Dios, nuestro Padre, es espíritu y es santo. Amén. Ese único Dios se manifestó en carne, como recién leímos el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, y esa carne se la llama hijo. ¿Por qué se la llama hijo? Porque es nacido de mujer. Amén. Entonces Jesús es el Padre, cuya naturaleza es espíritu, tomando forma de siervo o de humano. La pregunta: ¿cuál es la iglesia que Cristo fundó? Y esto lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 16, versículo 15. Si no trajo su Biblia, es un problema porque en cualquier momento se puede cortar la luz. Siempre, hermanos, tienen que traer la Biblia a la iglesia. Amén. Bien, ¿cuál es la iglesia que Cristo fundó? Porque encontramos que hoy tenemos iglesia por todos lados. Mateo 16:15, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hoy va a tener que acordarse de muchas palabras que están subrayadas. Amén. Revelación es una de ellas, porque no se lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Le está diciendo Jesús: a vos te doy las llaves, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré es a futuro, no en ese momento. Edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella.
Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces dijimos que el próximo acontecimiento en el reloj de Dios es el arrebatamiento. Y el arrebatamiento es para la iglesia. Y la iglesia, si ustedes tienen el tratadito por ahí en la portada, hay $100 de recompensa a ver quién encuentra el error en el tratado. Lo pregunté al principio y nadie encontró el error todavía. Gloria a Dios. Así que ya lo voy a develar ahora. La iglesia es un organismo viviente. Es el cuerpo de Cristo. Amén. La iglesia no es un templo, no es un lugar físico, no está hecho de material. Ese es el engaño que tiene el tratadito. Hay una iglesia como un templo y tiene un signo de pregunta. La iglesia son todos aquellos personas en las cuales Dios habita y que son personas salvas, o sea, que entraron dentro del plan que el Señor Jesucristo estipuló para su iglesia, para los que le aman. Entonces, acá yo creo que todo el mundo quiere ser salvo. ¿Amén? Todos queremos ser salvos, todos queremos irnos cuando el Señor venga. Bien, entonces usted para ser salvo tiene que hacer todo esto. ¿Amén? Eso es todo, hermanos. Nos vemos el domingo que viene. O lo explicamos. Ahí hay un sinfín de palabras, de letras, de flechas, que es lo que vamos a ir viendo una por una. Dijimos que el arrebatamiento es para la iglesia. Ahora vamos a ver quiénes conforman la iglesia. La iglesia son todas aquellas criaturas que nacieron con una condición pecadora, pero que han nacido de nuevo y se convirtieron en hijos de Dios. O sea que por su obediencia alcanzaron la salvación. Amén. Cristo en Efesios dice que viene a buscar una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Amén. Lo puede buscar en Efesios, está en el 5:27. Y dice que no tiene mancha ni arruga. El tema es ahora cómo alcanzó la salvación esa iglesia primitiva. Por medio de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el regalo inmerecido. O sea que si ustedes tienen ahí una preguntita que dice ¿qué es la gracia? Tienen que anotar regalo inmerecido. ¿Por qué regalo inmerecido? Porque no lo merecíamos y Dios nos lo regaló. Ahora, más adelante voy a hablar de la gracia. Y vamos a dejar en claro, o vamos a tirar abajo, todo mito que existe hoy sobre la gracia. Porque la realidad es que muchos enseñan sobre la gracia, que por gracia somos salvos, pero no enseñan la verdad dentro del orden bíblico. Tenemos que ser salvos por gracia dentro del orden bíblico. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Para alcanzar la gracia tengo que creer. O sea, tengo que tener fe. Si no tengo fe no puedo alcanzar la gracia, el regalo de Dios, no lo puedo aceptar. Pero tengo que creer ¿qué? Porque todo el mundo cree. Incluso los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. Pero los demonios no alcanzaron la gracia. Dice su palabra que Dios amó tanto al mundo, nos amó tanto a nosotros, que dio a su Hijo unigénito para que todos los que en Él creyeren fueran hechos hijos de Dios. Amén. Los que creen en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, el amor de Dios se manifestó a su creación dando su propia vida. Dios, siendo espíritu, no podía derramar sangre para el perdón de nuestros pecados. Entonces se manifiesta en carne y en su humanidad, en su carne, derrama su sangre. Y por esa sangre derramada, nosotros entramos dentro de la gracia de Dios. Ahora, a partir del momento
que Jesucristo resucita, vence la muerte, nosotros estamos en la gracia y no estamos en la ley. Amén. Amén, hermano. Gloria a Si Dios. voy muy rápido, me avisan, hermano. Sí, vamos bien. Entonces, en su manifestación, Dios revela su nombre, el cual nosotros tenemos que invocar para ser salvos. Y todos estos cabos los vamos a ir atando porque esto es como un gran rompecabezas, que tiene muchas piezas y lo vamos a ir armando de a poco. Este es el misterio bíblico y eso es lo que vamos a estudiar. El misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer los mandamientos y perseverar en la doctrina. Porque la salvación no es algo instantáneo, no es algo que se adquiere y ya está. La salvación es un proceso. ¿Amén? Aunque no digan amén, la salvación es un proceso. Amén, hermano. Así es. Cuando la palabra de Dios llega a la persona, es engendrado uno en la palabra. Pero eso va creciendo, va dando crecimiento. Por eso, cuando se dice que alguien hace un aborto, se considera un crimen. Por más que el bebé todavía no nació, ya tiene vida, ya fue plantado. ¿Amén? Bien. Entonces, el Padre es Espíritu, es Santo, y en el año 0 ese Espíritu Santo se manifiesta en carne. A los 30 años Jesús comienza su ministerio en la tierra y aproximadamente a los 33 es crucificado. Al tercer día resucita, asciende a los cielos, establece su iglesia en la tierra y su iglesia queda haciendo ¿qué? Predicando su palabra y aguardando su venida. Ahora bien, esta historia la conocemos todos. Y todos los creemos, ¿no? Ahí en el año 33 se funda la iglesia. ¿Cómo puede ser que en el año 2014 estamos plagados de iglesias o pseudo iglesias? Porque nosotros seguimos creyendo que la iglesia es una sola. Amén, hermano. La realidad es que alguien tuvo que meter la pata, o mejor dicho, la cola. Alguien metió la cola y desvió, o trató, por decirlo de alguna forma, de desviar el Evangelio o el plan de salvación. Pero Dios tiene misericordia de sus hijos y nos ha guardado, y esto es lo que hoy estamos predicando. ¿Qué cosa? Precisamente, ¿cuál es la iglesia que Jesucristo fundó y cuál es el plan de salvación para esa iglesia? ¿Amén? Bien. Esto que vamos a ver ahora es sumamente importante, importantísimo. Así que despiértense, zamarreal que tenés al lado tuyo, decirle: hermano, no es tiempo de bostezar, no es tiempo de mirar el celular, no. Si tiene una virome, anote, si no tiene tratado, pídalo, porque esto es importantísimo para tu salvación, la salvación de tu familia, la salvación de las personas que amás. Y si está en la palabra de Dios, aceptalo, hermano. Aceptalo, porque Dios es sobre todas las cosas. Y ustedes, si yo digo algo que está fuera de la palabra de Dios, me dicen: hermano, estás enseñando algo que está fuera de la palabra de Dios, fuera de contexto. Y automáticamente cerramos y nos vamos. Jesús, después de que resucitó al tercer día, se le apareció a sus discípulos y les dio una comisión. ¿Amén? Bien. Y vamos a ver en los 4 evangelios la comisión que Jesús le dio. Jesús le aparece y dice, dice Juan: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida, ¿en qué? En su nombre. En su nombre. Mateo 28:19. Por tanto, id, un mandamiento, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ¿qué cosa? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Amén. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y les dijo, Marcos 16, 15 y 16, id por todo el mundo y predicar el evangelio a todos los hijos
No, ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo, mas el que no creyere será condenado. Lucas 24, 46 y 47. Y les dijo: está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿En dónde? En todas las naciones, también en Argentina, comenzando desde Jerusalén. Entonces, el resumen es: en Mateo 28, 19, ir y discipular a todo el mundo, bautizar y guardar los mandamientos. En Marcos, ir y predicar a toda criatura. El que cree y se bautiza es salvo. En Juan, los que creen tengan vida en su nombre. Y en Lucas, predicar en todas las naciones el arrepentimiento, perdón de pecados por su nombre. ¿Amén? ¿Creen esto, hermanos? ¿Está en la Biblia, hermanos? Bien, gloria a Dios. Si usted quiere saber el nacimiento de la iglesia, tiene que leer el libro de los Hechos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan cuentan la vida, la obra, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Los cuatro evangelios. Los cuatro evangelistas narran el único evangelio. El libro de los Hechos es el nacimiento de la iglesia. Entonces, usted quiere saber quiénes fueron los primeros que interpretaron a los evangelios, lea el libro de los Hechos. Ellos son los primeros que interpretan las enseñanzas de Jesús. Si no tuviésemos libro de los Hechos, cada uno podría decir: no, yo interpreto que Jesús quiso decir esto y yo interpreto que quiso decir lo otro. No. Ya leímos qué fue lo que Jesús le dijo a los discípulos cuando apareció, y ahora vamos a leer, no tengo tiempo de leerlo todo, pero vamos a leer partes del capítulo 2 de los Hechos. ¿Amén? Hechos 2:1, el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, todos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Amén? O sea, estaban todos y había descendido el Espíritu Santo, o sea que eran guiados ¿por quién? Por Dios. Entonces todo lo que, porque por ahí alguno dice: no, pero yo me guío por lo que dice Jesús y lo que dicen los apóstoles. No. Estos estaban llenos del Espíritu Santo, o sea, si no tendríamos una contradicción en la Biblia. Vamos a ver qué sigue diciendo. Entonces Pedro, ¿se acuerda que Pedro era el que tenía la llave? Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces Pedro da el discurso de apertura en el día de Pentecostés. Poniéndose en pie, ¿solo o con los 11? Con los 11. ¿Estaba Mateo también? ¿Amén? Entonces Pedro, con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Claro, había descendido el Espíritu Santo, hablaban en lengua, entonces Pedro les explica: esto no es tan borracho como ustedes suponen. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahora vamos a ver qué fue lo que dijo Joel. La profecía está en Joel 2:32. Yo la resumí, pero dice que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, nuestros ancianos verán visiones, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En la Biblia dice de Jehová, pero dijimos que Jehová no es nombre, que no tenía nombre. Dios en el Antiguo Testamento estas 4 letras. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esa es la profecía. El cumplimiento lo dice Pedro en Hechos 2:21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y como la primera comunidad que se juntó era judía, vamos a ver qué fue lo que enseñó Pablo también, porque Pablo es el predicador de los gentiles. Romanos 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, tanto Pedro como Pablo están en el mismo espíritu y están enseñando la misma cosa y están relacionando el nombre del Señor con la salvación. Ahora,
nosotros, sigue diciendo el apóstol Pablo, ¿cómo pues invocarán? Fíjense que están hablando de invocar. Ya leímos en Hechos 2:21, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán? Aquel en el cual no han creído. Habla de creer. ¿Y cómo creerán? En aquel de quien no han oído. ¿Y cómo oirán si no hay nadie que les predique? Seguimos leyendo Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros hermanos y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Amén. Entonces, estas personas escuchan el mensaje de Pedro, escuchan el discurso de apertura y le pregunta, bueno, ¿qué hacemos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Fíjense, tenemos el mandamiento de Jesús, que reciban perdón de pecados por su nombre, que se arrepientan, y acá está el cumplimiento en Hechos 2:38, y que se bauticen, ir y predicar el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mateo 28:19, ir y predicar bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acá está el cumplimiento de lo que el Señor les dijo cuando resucitó. Gloria a Dios, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dice, para todos los que están lejos. Nosotros estamos 20 siglos de distancia del día de Pentecostés. Así que esta palabra, esta predicación también es para nosotros en este día. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Amén. ¿Cómo tienen que ser salvos? Y ya se lo habían dicho en Hechos 2:38. Ahí está, en una cápsula. Así que, ese así que es en consecuencia de lo que pasó. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron en aquel día como 3.000 personas. Esta es la iglesia de la Biblia. Esta es la iglesia de la Biblia. Gloria a Dios. Así es. Si esta iglesia, como dice el pastor, si esta iglesia se condena, yo me condeno con esta iglesia. Si esta iglesia se salva, yo me salvo con esta iglesia. Lo importante, hermanos, en el amor de Cristo, es pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Amén, hermano. Gloria a Dios. Si no pertenecemos a la iglesia que Cristo fundó, estamos esperando vanamente el arrebatamiento. Es grave. Ahora, sigue diciendo su palabra, y perseveraban, en 4 cosas perseveraba la iglesia. Número 1, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bien, la doctrina de los apóstoles es el esqueleto del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Imagínense usted si no tuviese esqueleto. Sería una bolsa de órganos. La doctrina es lo que estructura el cuerpo, a la iglesia. Y hay varios conceptos equivocados de doctrina. Se cree que doctrina es usar pollera, no usar pantalón, usar esto. Eso no es doctrina. La doctrina es en lo que perseveraron los apóstoles, eran estas cosas. En lo que le mandó, en la comisión que Jesucristo le mandó a su iglesia. Entonces, número 1 es predicar, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Pablo dice, si alguno viene y trae otra doctrina, no lo reciban. Entonces, conocer la doctrina de la iglesia es importante. ¿De qué iglesia? De esta. Usted no nos mire a nosotros, mira a la iglesia de la Biblia. Amén. Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Amén. Y en el 47 dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor
no los apóstoles, el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿qué cosa? Los que habían de ser salvos. Los que habían de ser salvos. Entonces, hermanos, hay mitos que hay que erradicar. Y hay mitos en comunidades evangélicas que no se ajustan a la palabra de Dios. En ninguna parte de la Biblia yo encuentro que le dicen, varones hermanos, ¿qué haremos o qué tenemos que hacer? Y le dicen, vení, levantá tu mano y hacer una oración de fe. Y vas a ser salvo por una oración de fe. Otros dicen, vos cree en Jesucristo, cree que Él te salvó, aceptalo en tu corazón y sos salvo. Eso es un mito. No está en la palabra de Dios. No es verdad. Y por medio de la palabra de Dios usted juzgue si lo que estamos enseñando es verdad o no es verdad. Amén. Entonces vamos a hacer un cuadro comparativo, porque el creer todo el mundo cree. El aceptar a Jesucristo todo el mundo lo puede aceptar. El tema está en cómo. ¿Qué es creer? ¿Qué es tener fe? ¿Cómo por gracia somos salvos? Entonces es importante que usted en su tratadito vea este cuadro comparativo. El primer punto del mandamiento, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O dice, el que creyere y es salvo será bautizado. Usted tiene que ver el orden correcto. Entonces tiene que leerlo en su Biblia, Marcos 16, 16. La opción correcta es, el que creyere y fuere bautizado. Esa es la opción correcta. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué? Porque el creer sin el hacer no es creer. Si yo digo que amo a mi esposa, yo la amo con todo mi corazón, pero cada vez que llego a mi casa, no sé, le doy de sopapos, entonces me estoy contradiciendo. ¿Y se acuerdan Mateo 28, 19? Guardando todos los mandamientos. Guardando todos los mandamientos. Y Juan dice, Jesús en Juan dice, el que me ama, ¿qué cosa? Juan 14, 15. El que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Lo amamos a Dios? ¿Lo amamos a Jesús? Bueno, hay que guardar su mandamiento. Amén. Vamos a ver en la Biblia todas las personas que creyeron. Hechos 2:44, lo acabamos de leer, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y en el 38 fueron bautizados. Hechos 8:12, ven el cuadro comparativo. Acá está el mandamiento, acá están las personas que cumplían ese mandamiento. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 8:13, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Gloria a Dios. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Conocen la historia, el eunuco que está leyendo y dice, ¿de quién es este que habla el profeta? ¿Del mismo o de otro? Entonces Felipe le predica. ¿Y qué le predicó? ¿Cómo sabía? Si usted lee en la historia en Hechos del eunuco, en ningún momento dice ahí que Felipe le dijo algo del bautismo. ¿Cómo el eunuco dijo, bueno, acá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Quiere decir que Felipe le predicó eso. Si no, él por sí mismo no sabe. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Entonces, estamos viendo repetidamente que las personas que creen se bautizan. Y una persona una vez me dijo, sí, pero está bien, esto lo entiendo. Dice, pero acá dice que
mas el que no creyere será condenado. La condenación no viene por no bautizarte, viene por no creer. Jesús no dijo, el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. Pero hermano, esto es muy fácil de explicar y sé que ustedes lo van a entender muy fácil. ¿Cuál es el requisito para bautizarse? Creer. ¿Hace falta decir que el que no cree no se bautiza? Una persona que no cree, ¿se va a bautizar? Entonces hace falta que el Señor diga acá, más el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. Se da por entendido que el que no cree no se va a bautizar. ¿Amén? Gloria a Dios. El capítulo 10 de los Hechos, también si quieren léanlo en su casa. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, daba limosna siempre al pueblo, pero Dios lo manda porque le faltaba algo. Aparte de todas sus condiciones, lo manda. Y en el 10:43, Pedro le está diciendo, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren reciban perdón de pecados por su nombre. Amén. Y en el verso 48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Gloria a Dios. Está medio duro esto, hermano. ¿Está difícil? Gloria a Dios. ¿Entiende? Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Alguien puede decir, hermano, la salvación es por gracia? La salvación es un regalo que Dios nos da y nosotros no tenemos que hacer nada porque es gratis, regalo inmerecido. Y vamos a leer los textos. Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ni siquiera es de nosotros, sino es don de Dios. Entonces, ustedes tienen que analizar esto bien. Si Dios te habla, hermano, aceptalo hoy. Gloria a Dios. La gracia es el regalo inmerecido. Dios es el autor y consumador de la fe. Dios es el autor de la salvación y nosotros no podemos hacer nada para salvarnos, para hacer una obra que nos permita salvarnos a nosotros mismos. Amén. Jesucristo vino, murió y Él hizo la obra. Yo tengo un regalo, ¿no? Un regalo y yo se lo doy a Alexis. Le digo, este es tu regalo. Esto es lo que vos necesitás, esto es lo que vos querés, esto es para vos. Aunque no te lo merezcas, yo te lo regalo. Si Alexis no estira su mano y pone la mano y no recibe el regalo, no puede hacerse beneficiario o acreedor del regalo. Entonces, cuando alguien decide agarrar el regalo es cuando se convierte en propietario del regalo. El texto de por gracia sois salvos es, la obra la hizo Dios, pero la salvación, la decisión de aceptar esa salvación es nuestra. Por eso tienen el texto ahí que dice que la gracia es para todos los hombres. En Tito dice que la gracia es para todos los hombres. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Que todos los hombres van a ser salvos? No. La gracia es para aquellos que aceptan el regalo. Y déjenme explicar esto un poquito mejor. ¿A quién le está escribiendo el apóstol Pablo esto? A los efesios. A la iglesia que está en Éfeso. Amén. Presta atención. A la iglesia que está en Éfeso. Imagínense que yo voy a visitar a mi hermano Javier a la casa y le meto la mano en el
el coso que tiene de las cartas ahí y saco y abro ahí una carta y dice, te ganaste 2 pasajes al Mundial, a Brasil. Wow, y arriba dice Javier Villarrubio, no sé qué. Y yo digo, gloria a Dios, me voy a Brasil a ver el Mundial. ¿Qué va a decir el hermano? Me va a sacar la carta de la mano y me va a decir, eso no te corresponde. Esta carta es para mí. ¿Amén? Bueno, Pablo escribe a la iglesia que está en Efeso. Y vamos a ver esa iglesia. Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino ¿a dónde? A Éfeso. Y hallando ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo desde que creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. O sea, usted quiere leer las cartas de Romano, Gálatas, Filipenses, Tesalonicenses, Colosenses, Efesos, usted tiene que entrar por la iglesia. Tiene que entrar por Hechos 2:38, bautizarse en el nombre de Jesucristo, ser parte del cuerpo de Cristo, y después va y puede leer la correspondencia de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Porque nos pasa esto, hermanos. Pasa que todo el mundo agarra las cartas y se pone a leer la correspondencia. El carcelero de Filipos, sí, dice una pregunta muy acertada. Y sacándole le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en el verso 33, que él tomando en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. No hay escritura en la Biblia que una persona cree y ya está. Todas las personas que creyeron en el Evangelio fueron bautizadas. ¿Y bautizadas cómo? Como el Señor lo mandó. Y recibieron el perdón de pecados por su nombre. Entonces, si la palabra de Dios nos está enseñando, este fue mi conflicto más grande. ¿Cuál fue el conflicto más grande? Que yo salgo de la iglesia de Roma, la iglesia católica, porque contradice la Biblia. ¿Y a dónde voy a ir a parar? Si todas las iglesias evangélicas nacen de la iglesia católica. Pero gracias a Dios que dije, no, voy a buscar la iglesia que está en la Biblia. ¿Cómo creyeron los primeros cristianos? ¿Qué prácticas tenían? ¿Qué tenían en común? ¿Qué enseñaban? ¿Qué predicaban? Y se dio la casualidad que mi novia pertenecía a esa iglesia. Gloria a Dios. Bien. ¿Para qué fue elegido el apóstol Pablo? El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es le dice a Ananías, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Por qué el bautismo en el nombre de Jesús? ¿O por qué todo en el nombre de Jesús? Dijimos que Pablo dijo que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pedro en el día de Pentecostés citó al profeta Joel y los dos dicen el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y días más tarde dice, así su palabra, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre de Jesucristo es para ser salvos. Amén. Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
Nosotros sanamos enfermos en el nombre de Jesús, predicamos en el nombre de Jesús, oramos en el nombre de Jesús. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Y bautizamos en el nombre de Jesús. ¿Por qué hay un mundo religioso que hace todo en el nombre de Jesús y cuando llega el momento del bautismo escoge títulos, Padre, Hijo, Espíritu, por encima del nombre de Jesucristo? ¿Amén? Bien. Si usted no tiene las otras 2 enseñanzas sobre conociendo a Dios y quién es Jesús, vamos a tener unos papelitos ahí. Este mismo estudio, si usted quiere recibirlo en su casa completo, de los 4 domingos, nos avisa y se lo pasamos, se lo damos. De alguna forma, esto tiene que llegar. ¿Por qué? Porque este es la comisión a la iglesia, ir y predicar. Dice su palabra que no cesaban de predicar el Evangelio de Jesucristo y el nombre de Jesucristo. Después de 2000 años nosotros venimos repitiendo lo que la iglesia hizo en el día de Pentecostés. Amén. Entonces, no es algo mágico, no tiene que ver con la fonética que nosotros decimos en el nombre de Jesús. No tiene que ver con eso. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es la fe en su nombre. Porque el nombre representa la misma persona. Cada uno de nosotros tiene un nombre. Entonces, si yo lo llamo a alguien por su nombre, esa persona va a acudir. Amén. Si yo le digo, José, vení, dame una mano, José va a venir porque lo estoy llamando por su nombre. Entonces, el nombre es de pertenencia al dueño, a la persona. Amén. Entonces, cuando nosotros decimos en el nombre de Jesucristo, estamos invocando al Dios que creó los cielos y la tierra y que fue manifestado en carne y que resucitó, y ahora ese mismo Dios viene en forma de Espíritu Santo. Amén. Jesucristo, hermanos, no es la segunda persona de ninguna nada. No es un Diosito con menor poder como dicen los testigos de Jehová. No es nuestro primo como dicen los mormones, ni el ángel Gabriel como dicen los adventistas. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es uno solo y a Él sea la gloria. El nombre de Jesús es la revelación completa de Dios, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fíjense que no dice que habita una parte de Dios o que habita una segunda persona de Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ustedes creen en el nombre de Jesús? Gloria a Dios. Bueno, si creen, ya saben lo que tienen que hacer. Ya aprendimos que todos los que creyeron fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. A los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué suerte que no vino Marga hoy, porque me dijo, Pipo, tirás muchos textos, vos sos muchos textos y ya ni sé cuántos voy. Pero todo sea para edificación de ustedes, hermanos. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Una exhortación continuamente. Creer en el nombre del Hijo de Dios, que es la revelación de Dios mismo. Arrepentirse, bautizarse, recibir el perdón de los pecados. Amén. Entonces, ¿dónde cuadra nuestro texto de Mateo 28:19?
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ellos entendieron que estaba hablando de un nombre. Por eso dijo ir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Amén? Bien. ¿Ustedes saben quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Y él? El pastor. Error. Él es el padre. Porque ahí está con su hijo. ¿Amén? Los engañé. ¿Y ahí? ¿Quién es? Bien. Es el carpintero. ¿Amén? ¿Y ahí? El pastor. ¿No? Bien. ¿El pastor es una trinidad? ¿Hay tres pastores? El padre, el carpintero y el pastor es la misma persona. ¿Amén? Y tiene un nombre, se llama José Barichí. Bueno, así lo mismo. Dios en el principio se manifestó como Padre en la creación, como Hijo en la redención y ahora como Espíritu Santo en la derramación. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios y su nombre es Jesucristo. Amén. Ese es el Dios manifestado en carne. El mandamiento Mateo 28, 19 y los cumplimientos Hechos 2, 38, Hechos 2, 16, 8, 16, Hechos 10, 48, Hechos 19, 5, Hechos 22, 16. Todos bautizados en el nombre de Jesucristo. Amén. Ninguna persona en la Biblia fue bautizada invocando los títulos de Dios que son correctos: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios es Padre, Dios es Espíritu, Dios es Santo, Dios se manifestó en Hijo, pero tiene un nombre, es Jesucristo.